América Argentina, como cada jueves lo tenemos al doctor Regín con nosotros. Doctor, bienvenido. ¿Cómo dice que le va? ¿Todo bien? Muy bien. Aprovechando no hace tanto calor, así que lindo día. A caminar un poco. Bien, ¿camina mucho a la mañana o a la tarde? Y a la mañana tribunales, claro. Así que se camina. ¿Pero le dice como actividad o profesión? Mitad y mitad. En realidad aprovecho que trabajo y salgo a caminar porque prescripción médica, así que hay que caminar. La pregunta que le hago... Camine, señora, decía Rita de la Sare. Con el calor que hace, yo lo veo siempre bien pinchado con saco. Bueno, ¿cómo hace con el saco? Y bueno, tengo que andar uniformado de abogado. Está bien. En Resistencia no se usa tanto. No. O en el interior no se usa tanto. Algunos veces serían más desfachatados, entre comillas. No, más sport, pero en realidad digamos que yo hace un tiempo que acostumbro saco cuando trabajo y traje si tengo audiencias o tengo un juicio oral. Pero sí, aparte queda bien. Queda lindo, queda mejor presentado, da presencia. Y en realidad hay que honrar la profesión, así. Obviamente. Bueno, dos preguntas que tengo para hacerle. Hace un ratito escuchamos a Florencia, esta muchachita que es vendedora ambulante. Sí. Ella se considera que es hippie, vino desde Mar del Plata, está en Corrientes, y contaba la situación que viven los comerciantes en la calle. Bueno, una pequeña pregunta que le hago sobre esto. ¿Está permitido o no está permitido? ¿Qué dice la ley acá en Corrientes sobre la venta callejera? En realidad no hay una ley específica sobre vendedores ambulantes, es una atribución que tienen los municipios, cada municipio organiza la forma en la que la gente realiza actividades en el espacio público, en los espacios privados obviamente hay impuestos, habilitaciones y demás, entonces el punto es qué hacer con esta gente. La costumbre, y una buena costumbre que tienen las ciudades, es permitir que los artesanos, los vendedores de economías populares, como decían hoy, el caso de los indígenas, puedan comercializar sus cosas. Claro. Digamos. ¿Esa ley sigue vigente en la actualidad? En realidad, cada municipio lo regula. Bien. Hay mucho de tolerancia también, donde a veces el municipio no se mete hasta que los comerciantes se quejan. Ahora bien, el punto es que yo creo que hay que diferenciar la persona que está revendiendo productos industriales, fondos de celulares, los cobertores, o que venden otro tipo de producto industrializado, y las personas que son artesanos, que venden hierbas, como el caso de los indígenas. Y en esos casos se autoriza, pero digamos no está reglamentado. El punto es que llega a fin de año, creo que todo el mundo quiere vender, y por ahí los comerciantes son un poco más quisquillosos respecto a la presencia de estas personas, pero en realidad, insisto, hay autorizaciones, lo que deberían hacer los chicos, yo le planteé esto a Flor, que esa nota que la tienen la presenten al municipio, que pidan una entrevista con el intendente, es una cuestión de buena voluntad. Yo creo que en tanto y en cuanto ellos no infrinjan normas de convivencia social y de paz, no habría ningún tipo de cuestión. Pasa en todas las ciudades del país y de hecho las ciudades a donde uno va trata de comprarle algo a los artesanos porque hay recuerdos que uno quiere tener, entonces, como bien decía Flor, que la Navidad sea feliz para todos. Exactamente. Bien, ahí estamos entonces con el pensamiento del doctor Regín. Ahora le hago una pregunta más sobre el tema de accidente de tránsito. Sí. ¿Se da siempre? Hoy hace un ratito contábamos cómo un patrullero chocó a unos malvivientes, en una muerte terminó falleciendo uno. Distintos choques que se da sin querer queriendo, a veces de forma intencional podríamos decir. Pero ¿qué hacer cuando uno tiene un accidente de tránsito, Regín? Bueno, primero, como siempre decimos, hay un orden, una organización de esto, es la Ley Nacional de Tránsito, cada provincia tiene su ley provincial de tránsito y a su vez, cada municipio tiene su ordenanza municipal de tránsito. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el tránsito en la ciudad de Corrientes a lo que puede ser en una ciudad pequeña como puede ser Burguyá, o una ciudad turística como Paso de la Patria, o como la Isla del Cerrito, o demás. Entonces, lo que sí se tiene en cuenta en estos casos es la ley nacional en cuanto a la forma en la que se debe circular, a las previsiones que tiene la ley. Por ejemplo, la ley nacional dice que la persona que desde atrás choca a otro es responsable. Establece prioridades de paso, formas de circular. Entonces, cuando algo de eso no ocurre y se da un siniestro, porque en realidad cuando hablamos de accidentes estamos hablando de siniestros, entra en juego otra ley, que es la ley de seguros. La ley de tránsito dice que para circular una persona tiene que tener los papeles del vehículo, o sea, auto, moto, lo que fuere, debe tener la habilitación municipal para poder hacerlo, el carnet que habilita como conductor, debe tener el seguro y debe tener otras
otras cuestiones más vinculadas a seguridad, o sea, matafuegos, señalización, el botiquín. Bueno, la ley de seguros establece, en materia de seguros de responsabilidad civil, que es lo que ocurre esto, que van a cubrir un resultado final, o sea, un siniestro, a quien haya pagado un contrato a través del pago mensual de primas. Las primas son las cuotas que uno paga, normalmente eran por un año o dos, hoy son de 6 meses o 3 meses, renovables obviamente, y uno lo que tiene ahí es la posibilidad de que esa empresa, esa tercera empresa, cubra el daño que uno puede causar en función a un siniestro o un accidente de tránsito. Bueno, una persona cuando choca, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Lo primero es detenerse, ver si hay personas lastimadas, tratar de pedir auxilio, llamar al 107. O sea, el Estado brinda el 107 para las cuestiones de salud, el 911 para que venga la policía, para evitar conflictos, porque obviamente frente a un siniestro, hoy las personas están muy violentas en la calle, puede haber problemas de seguridad pública, con lo cual corresponde también eso, pedir los datos a la otra persona que lo chocó o a quien uno chocó, y después ir a la policía más cercana al lugar para hacer una exposición o una denuncia por el accidente. Esa denuncia del accidente sirve de prueba para ambos seguros de las dos personas que colisionaron. Obviamente hay accidentes múltiples, pero digamos, en principio uno choca a otro, entonces pedir los datos, hacer la denuncia y de ahí sí, no olvidarse, esto es importante, 72 horas para hacer la denuncia en su propio seguro para reclamar después. ¿Por qué? Porque uno tiene la obligación de notificarle a su propio seguro de que tuvo un accidente para que el seguro genere un expediente administrativo con el cual después se va a establecer si esta persona fue responsable o no de ese accidente. A la inversa, respecto del otro, sobre todo si uno es chocado por otro vehículo, es tener en cuenta que se tiene solamente 2 años para efectuar el reclamo ante esa compañía aseguradora o ante la justicia. Transcurridos los 2 años, se pierde el derecho y por lo tanto no va a haber indemnización. ¿Qué pasa cuando hay un accidente de tránsito y uno de los vehículos falleció? ¿Cómo sigue el reclamo? El reclamo siempre, hay que entender esto, tiene 2 o 3 aristas importantes. La primera es tener en cuenta que una persona es responsable por sus cosas. O sea, yo soy dueño de mi moto o de mi auto, soy responsable por lo que ocurra con esa moto. Si yo con ese vehículo mato a otra persona, cometo un delito primero, que es el del homicidio, el accidente de tránsito, pero aparte debo indemnizar, porque la vida, o sea, el daño a la vida de esa persona genera una obligación de responder. Por eso el tema del seguro. Y por eso también es que los seguros a la hora de contratar dicen, bueno, la prima es de tanto y yo voy a responder si ocurre esto. Pero hay requisitos a cambio, hacer la denuncia del siniestro, no estar ebrio, tener la habilitación para conducir ese tipo de vehículos. Hay personas que conducen un camión y tienen una autorización para un auto de menor porte, con lo cual eso invalida el reclamo y por lo tanto uno es responsable de esto. Pero insisto, lo básico es llamar al 107 y llamar al 911. O sea, primero la cuestión de salud, obviamente una cuestión de humanidad, no podemos dejar a una persona que se muera ahí. Es más, si de un accidente una persona se muere, uno deja de ser autor del delito de lesiones para ser autor de un delito de homicidio. ¿Cuánto tiempo puedes quedar en prisión? En estos casos normalmente quedan un día detenidos o hasta que se pueda... ¿Se ve la condena? No, sino en realidad son delitos de penas mínimas. Bien. Un homicidio en accidente de tránsito, o sea, este conductor del colectivo que recién señalabas, que fue excarcelado, puede tener una condena de hasta 5 años de prisión, o sea, son delitos lamentablemente que tienen una condena muy baja, por lo tanto no quedan detenidos. Sí, preventivamente la policía los detiene hasta que se identifique, hasta saber qué pasó con la persona siniestrada, pero se lo deja en libertad. ¿Qué pasa si una persona choca y huye del lugar, pero por cámara de seguridad sabe quién es el dueño del vehículo? ¿Se lo puede llegar a tener? ¿Va a ser más grande la condena por eso o no? Sí, sin dudas. Primero, la persona que huye no solo que demuestra que estaba en infracción, o porque no tenía seguros, o porque estaba alcoholizado, o porque el vehículo no era suyo, o porque no tenía carnet, porque normalmente si uno tiene todos los papeles en regla, se queda y se hace cargo de la situación. Entonces, esa persona que huyó no solo es responsable por lo que hizo, sino que esto se va a agravar
a la hora de meritar una prueba. O sea, cuando el tribunal de juicio tenga que condenar a una persona, va a decir, bueno, de esta escala penal de 1 a 5 años, por ejemplo, le vamos a dar el máximo porque no fue diligente, por eso digo, por razones de humanidad y también para hacerse cargo de lo que uno hizo. Uno no tiene deliberadamente la intención de matar a una persona o de romper otro vehículo. Pero entonces se debe quedar, brindar los datos, garantizar todo, porque si no, sí o sí se encuentran. O sea, Claro. como bien decís, los nodos de seguridad que hay en todas las ciudades, los sistemas de videovigilancia de negocios, de casas, permiten identificar a la gente. Con la patente tenemos la posibilidad de acceder por la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor, quién es el dueño, dónde está radicado el vehículo y después establecer quién manejaba. Y bueno, obviamente le va a ir peor. 2 cortitas preguntas que le hago para finalizar, doctor. Días atrás comentábamos de que un patrullero por 3 de abril tuvo un accidente de tránsito con una moto y terminó falleciendo el de la moto. ¿Qué va a pasar en ese caso cuando estás trabajando como policía? ¿Puede ir detenido y cuánto tiempo? Y segundo, con el accidente que vimos ayer, de los 3 delincuentes que falleció uno. ¿El que iba manejando el patrullero es responsable de esa vida? En realidad, el derecho penal tiene toda una elaboración técnica. Nosotros hablamos de delito. Para que sea delito se dan requisitos. O sea, tiene que ser una acción, o sea, alguien tuvo que tener la intención de hacer algo. Esta intención tiene que ver con querer manejar, no con querer matar, en los dos casos. Después que esa situación esté prevista por la ley y después si no hay una posibilidad de perdón de la misma ley para esa circunstancia. Es decir, en estos casos, yo voy conduciendo un patrullero en un operativo de seguridad, en un llamado, pongo la sirena y voy a alta velocidad. O sea, todas las otras leyes, tope de velocidad, el tema de conducir por la izquierda, por la derecha, en contramano, además, ceden porque hay un interés superior que es la seguridad pública, con lo cual, si se cumplen con todos los protocolos, serían absueltos. ¿Por qué? Porque primero, no tenían la intención, o sea, no se tiene en cuenta el hecho de que hayan sido delincuentes las víctimas o que haya sido una persona inocente, digamos, una persona sin antecedentes penales. Lo que la ley va a analizar es si esta persona tuvo la intención de chocar, en qué circunstancias se dio el hecho. No quita, es lo que decíamos hoy, lo penal y lo civil. En lo civil, sí, el seguro contratado por la policía va a responder por esa muerte. Va a tener que pagar porque obviamente es un hecho, es un daño que se le produce a una tercera persona en función a este hecho. Desde lo penal yo entiendo que no van a ser responsables y de hecho, al ser mínimas las condenas, también podrían pedir trabajos comunitarios y algunas otras soluciones. Pero digo, solo en circunstancias donde estas personas están amparadas por la ley en el sentido de que tuvieron un llamado de urgencia, de alerta, una situación de peligrosidad para la sociedad y bueno, ceden estos principios. Obviamente nadie quiere las muertes, pero en principio estarían justificadas, digamos, o por lo menos la ley no los condenaría de la forma tan contundente como lo haría con cualquier otra persona. Un maestro, como siempre, Regín, gracias por su paciencia. ¿Dónde lo podemos ver, visitar en su estudio jurídico y redes sociales? Bueno, redes sociales, como siempre decimos, DR Juana Regín, 3794 2740 78 y si no, La Rioja 428 aquí en Corrientes Capital. Bien, nosotros nos preparamos para ir a la pausa a esta hora de la mañana. A ver, ya te voy a decir bien la hora para no pifiarla. 9 de la mañana, 49 minutos en la República Argentina. Pequeña pausa, en el próximo bloque venimos con el resumen.